Gracias, presidente. Bueno, yo quiero, en primer término, agradecer la presencia de los funcionarios nacionales y de su equipo de asesores. De la misma manera que quiero agradecer muy especialmente la presencia de nuestros asesores y de personal de la Casa, que a pesar de los inconvenientes están todos acá con nosotros trabajando. Yo entiendo perfectamente que en esta primera etapa del gobierno, para achicar el déficit, atacó lo que tiene que ver con la partida de gasto del presupuesto, haciendo un gran esfuerzo el pueblo argentino, y que en esta etapa estamos tratando la parte de los recursos, y que el objetivo que tenemos todos, sin duda, es ver si podemos tener en el futuro un presupuesto equilibrado. A partir de ello, quiero plantear algunos interrogantes, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el artículo 25, inciso H, bienes alcanzados en Argentina, estoy hablando del blanqueo, y bienes alcanzados en el exterior. Si la declaración de criptomonedas y criptoactivos y similares no podrían exteriorizar origen dudoso o ilegal en el marco del blanqueo, y si eso está en base a la norma que establece la GAFI y fundamentalmente la UIF. Es una pregunta concreta que quiero hacerle a los funcionarios. La segunda pregunta tiene que ver con el artículo 32 también del blanqueo, con respecto a la exteriorización de los fondos, y si en ese marco tienen previsto prestarles a través de algún mecanismo, ya sea tipo bonos o al tipo créditos, a los gobiernos provinciales, a las provincias, y que tengan una fuente de financiamiento. Me parece que ese es un tema central. Bueno, y la pregunta que tenía, que ya habló la senadora Tagliaferri y Martín recién con respecto al artículo 35, ya se lo transmití. Eso tiene que ver con las cuestiones del blanqueo. En relación a los bienes personales, en el artículo 52 quiero hacer una pregunta. En el artículo 52 se crea el régimen especial y ahí establece un pago por adelantado hasta el 2027 y con una estabilidad de muchos años, estoy hablando al año 2038. Quiero preguntar si los que entran en el blanqueo tienen la posibilidad también de exteriorizar y entrar en ese nuevo proyecto, y si no sería conveniente, de ser así, de aplicarle una alícuota más alta, ya que hay una reducción en el impuesto a los bienes personales. El otro tema que quiero hacer énfasis es en el tema del monotributo. Quiero contarle a los funcionarios nacionales que nosotros tenemos un proyecto acá en el Senado, que lo firmamos varios senadores, yo soy autor del mismo, y que estoy absolutamente de acuerdo con la actualización por IPC que hacen a las escalas, porque hasta acá la mayor preocupación que teníamos todos era de que, producto de la inflación y el aumento de los precios, vos podías vender menos que antes, facturar más en el componente de ingresos, y obviamente esto significaba que tenía que aumentarte de categoría. Entonces coincido con ese criterio de actualización por IPC, coincido también con que han acotado los periodos de actualización y que va a ser cada 6 meses. Me parece que es un avance significativo. Ahora tengo algunas preocupaciones con respecto a los pagos. Ustedes saben que se paga en concepto tributario, en concepto jubilatorio y el concepto de obra social, en las cuotas mensuales en cada una de las categorías. Yo ahí tengo una diferencia que quiero ponerla simplemente a consideración. Tenemos una diferencia en el proyecto presentado acá en el Senado, que esa actualización yo no lo hago por IPC, sino que lo hago por el
índice del sistema tributario. ¿Y por qué? Porque es una manera de defender el bolsillo de los monotributistas, que se supone que son los contribuyentes que tienen menor poder adquisitivo y que en este momento están soportando gastos excesivos con respecto al funcionamiento de sus emprendimientos. Así que simplemente una consideración con respecto a eso para que lo analicen. Y sí una preocupación, que quiero hacer una mención especial, que tiene que ver con el monotributo social, que para nosotros los del norte, y en mi caso en mi provincia, hay mucha gente encuadrada en esa categoría que tenía componentes exentos y que ya no existe en la nueva escala, que lo consideren y, si es posible, en la reglamentación o en algún momento tener un compromiso formal de tratamiento de ese tema para que esos emprendedores, que en esta provincia son muchos, que no salgan del sistema y que tengan la posibilidad también de incorporarse al sistema tributario. Finalmente, decirle que también esa actualización con respecto a los pagos de los montos mensuales, la preocupación nuestra tiene que ver que un aumento de presión impositiva no signifique una caída en la recaudación, que ya vimos que en los últimos meses tuvimos caída de recaudación por recesión y caída de la actividad económica, del impuesto a las ganancias y del IVA. Estos son datos duros, datos concretos de la ejecución del mes pasado con respecto al comportamiento tributario. Y eso significaría también para mi provincia, el Chaco, una pérdida de coparticipación, tema que me preocupa. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tema criptoactivos y demás, se está trabajando a nivel de la CNB dentro del marco del GAFI en un sistema de información a nivel internacional para tener acceso al buscar trazabilidad de esos fondos. De nuevo, insisto con lo que comentaba antes, la idea es tener en todos los casos la trazabilidad del origen de los fondos para que no se estén incorporando bienes de origen ilegítimo, de operaciones que no sean operaciones de lavado, que no sean operaciones relacionadas con el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo y demás. Sabemos que el tema de los criptoactivos es un tema más complejo en su análisis, en su trazabilidad, pero está tenido en cuenta y se está trabajando dentro del marco del GAFI en el acceso a la información necesaria para poder trabajar de manera confiable sobre esas operaciones. Y siempre dentro del marco, obviamente, de lo que autorizan las normas en cuanto a tenencia y operaciones con ese tipo de criptoactivos en el marco de lo que regula la CNB, el Banco Central y demás reguladores de la materia. En cuanto al destino de los fondos, la norma lo que plantea es que se le puedan dar determinados fines a los depósitos que estén en las cuentas especiales, sean cuentas bancarias o cuentas comitentes. En el momento de reglamentar se podrá establecer a qué se pueden destinar. Podemos tomar en cuenta el pedido de que haya una parte de esos fondos que estén habilitados para operaciones de crédito de las provincias o proyectos de inversión de obra pública. Parece que vale la pena tomarlo en cuenta, lo anotamos y lo dejamos como una cuestión a evaluar. En cuanto al artículo 52, preguntaba si los que se habían acogido al blanqueo pueden usar el plan de anticipo. Como le había comentado, sí, pueden ingresar y de hecho está establecido que tienen que pagar una alícuota más alta que los que no ingresaron, los que no estaban formando parte del blanqueo. Tienen una alícuota más alta que el resto para poder... Si se acogieron al blanqueo y quieren aprovechar también el beneficio tienen que pagar una alícuota diferente más alta que los demás contribuyentes.
En cuanto al monotributo, por un lado estaba lo que comentaba sobre el ajuste. Podemos evaluar, nosotros consideramos que necesitamos ir a una simplificación en muchos aspectos del sistema tributario. Una de esas cuestiones es cómo se actualizan o qué mecanismos usamos para actualización de los distintos impuestos. Por eso estamos enfocándonos en que todas las actualizaciones sean por IPC, para que sea claro para todos los impuestos, todos los contribuyentes, que el indexador que deberían mirar es el índice de precios al consumidor. Por eso lo incorporamos en todos los aspectos que ameritan un ajuste. Consideramos que esa es la forma más efectiva de hacerlo. En cuanto al monotributo social, hemos recogido la inquietud. De hecho, hubo una modificación en el texto original que se introdujo en diputados, donde se permite la reducción, un tratamiento diferencial para ese tipo de contribuyentes en términos de cobrarles una alícuota diferencial más baja. De nuevo, la idea de fondo con la que estamos trabajando, tanto en estas medidas paliativas como en la reforma estructural que les comentamos que estamos trabajando, es que a igualdad de ingresos el tratamiento impositivo debería ser igual, independientemente de la fuente, siempre hablando de fuentes lícitas de generación de ingresos, deberían tener el mismo tratamiento. Entonces, un monotributista, sea lo que antes se denominaba monotributista social o monotributista no social, si ganan 100 pesos, nosotros entendemos que deberían pagar la misma alícuota. Ese es el concepto. Como entendemos que hay algunas particularidades, tomamos el punto y fue incorporado a través del texto en diputados la posibilidad esta de que para ese segmento en particular haya una alícuota reducida con respecto a la alícuota general. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Blanco.